Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchos de vosotros lleva tiempo preguntándome y pidiéndome información sobre el uso de joysticks magnéticos o joysticks Hall en nuestras Rockalai. Pues no esperéis más, porque aquí tenéis el vídeo que estabais esperando. Muchos de vosotros llevaba tiempo preguntando y pidiendo información sobre cómo cambiar los joysticks de la Rockalai por unos joysticks magnéticos, unos joysticks Hall, y aquí por fin ya los tengo instalados, tengo aquí estos joysticks y llevo un par de días probándolos y os puedo dar mi opinión honesta sobre esta tecnología y sobre cómo funciona en la Rockalai. Creo que es importante primero explicar qué son los joysticks Hall y cómo se diferencian de lo que tenemos actualmente. Lo que tenemos en la mayoría de máquinas desde hace muchísimos años hasta ahora son lo que se llama potenciómetros. Los potenciómetros son literalmente dos superficies que están en contacto y hay un roce y en base a ese roce se calcula la distancia de lo que se mueve el joystick. Los joysticks Hall o joysticks magnéticos no utilizan nada de este tipo de tecnología. En verdad lo que es normalmente un imán y un sensor, y en base a la distancia del imán con el sensor se calcula el grado en el que se ha movido el joystick. Y esa es la gran diferencia y es lo que los separa una cosa de otra. Estas diferencias son que no hay tanto desgaste con el joystick magnético porque al no haber roce, este roce que hay con los potenciómetros es lo que causa el desgaste de estas superficies, y ya sea por desgaste o por polvo que entra, es cuando se produce ese drifting. Además, los joysticks de tipo Hall pueden ser más precisos porque con este mecanismo se puede calcular mejor esa distancia y además suele haber menos zona muerta por cosas inherentes de la tecnología. Los potenciómetros en sí no son malos, no es un problema, no es una tecnología mala. Nuestros mandos antiguos de la PlayStation 2, de la Xbox 360 han utilizado potenciómetros desde hace muchísimo tiempo y todos tenemos mandos antiguos de PlayStation 2 o de Xbox 360 que han estado funcionando durante años. Es más, mis mandos de Xbox 360 los tuve que tirar no porque fallasen los joysticks, sino porque se rompió el cable. ¿Cuál es el problema? Lo que está pasando actualmente no es tanto que la tecnología del potenciómetro sea malo, sino que las empresas, para reducir costes, están utilizando potenciómetros de mala calidad, y eso es lo que hace que se desgasten antes de tiempo, porque no es normal que un mando de PlayStation 5 o un Joy-Con de Nintendo al año o a los 2 años ya tengan problemas de drifting, cosa que antiguamente no había ocurrido. Con los joysticks Hall que tenemos aquí, lo que ocurre es que evitamos ese problema, porque nos evitamos esos potenciómetros baratos y malos, ya que el magnetismo no tiene ninguno de estos problemas y nos aseguramos que no tendremos esos pequeños o grandes problemas, depende cómo se mire. Mis impresiones de uso después de utilizar la máquina con estos joysticks Hall. Es que, a ver, también os tengo que recordar que el comentario más usual sobre los joysticks de la Rockalai es que son muy ligeros. Y es verdad, se necesita muy poca fuerza para poderlos mover. Son muy ligeros, una sensación flotante, le llamaría yo. Incluso en la Rockalai X, Asus ha reconocido que quizá eran demasiado flojos, demasiado flotantes, por llamarlo de una forma. Y es que Asus ha cambiado los joysticks y justamente uno de los puntos de marketing era que esos joysticks eran un 50% más rígidos, más duros. Este joystick con efecto Hall hace que se equipare esa sensación, ese tacto mucho más a los de la Steam Deck o a los de la Legion Go, que os recuerdo que la Legion Go lleva joysticks Hall, joysticks magnéticos de serie, y ha hecho que esté prácticamente al mismo nivel, con lo cual si os gustaba el tacto de una Steam Deck, os gustará el tacto de estos joysticks con efecto Hall o joysticks magnéticos. Sin duda, sin ninguna duda, mejoran a los joysticks originales, son mejores y se van a quedar en mi máquina, no voy a poner los anteriores. Pero es importante comentaros una cosa, y es que os tengo que explicar que el joystick derecho lo podemos poner la zona muerta en 0 y no hay ningún problema. Pero con el joystick izquierdo, amigo, esto es un poquito más complicado y os voy a explicar el porqué. El magnetismo va a llegar o ha llegado a nuestra Rockalai, pero es que el magnetismo ya estaba en nuestras máquinas. Nuestra Rockalai, esta máquina aquí, no es virgen en el tema de los imanes y magnetos y como le queramos llamar. Ya tiene imanes, ya tiene sensores magnéticos Hall, pero no los tiene en los joysticks, los tiene en los gatillos, en estos botones que hay aquí.
a ver si lo puedo enfocar con la cámara, de más o menos que se vea bien. Y es que este botón de aquí tiene un sensor que en el momento en que yo lo muevo arriba y abajo, tiene un sensor aquí detrás, lo voy a poner aquí detrás, que sube y baja, y de hecho un sensor, pero en verdad es un imán. Es un imán que sube y baja, y ese imán, hay un sensor justo aquí detrás, bueno, en este otro lado, justo aquí detrás, que lo detecta y activa cómo de fuerte o de flojo estamos pulsando los gatillos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros que en esta zona de aquí tengo el gatillo y aquí detrás tengo el sensor. Fijaros que está uno delante de otro. ¿Qué es lo que ocurre cuando pones dos imanes cerca? Pues que dos imanes se atraen uno al otro y crean un campo de influencia, un campo de interferencias, un campo magnético. Y en la Rock Ally, como he dicho, tenemos una situación muy límite. Es que, claro, es que está literalmente uno delante del otro. Es una situación muy límite. Hay milímetros de separación. Físicamente es imposible evitar que estos dos campos magnéticos no interaccionen. Van a interaccionar sí o sí. Con estos Hall que tengo aquí, se puede minimizar un poco, porque estos Hall en concreto de la marca Handheld Do It Yourself llevan una pequeña pegatina de tipo Faraday que sirve para apantallar lo que es el campo magnético. Pero es que ese campo magnético no lo vamos a poder quitar del todo. Se puede reducir un poco, pero es que en verdad poco podemos hacer. La interferencia va a estar, es imposible reducirla a cero. Si buscáis por internet veréis que existen otros métodos o gente que ha hecho a mano algo, pero es que claro, esto implica comprar imanes para contrarrestar los imanes que tenemos aquí. Además, más cinta Faraday para envolver todo el joystick. Además, cinta aislante, porque la cinta Faraday es conductiva. O sea, es todo un pifostio del copón para conseguir mucho tiempo y más dinero para quizá un incremento de un poquito, no sé, ese 5% extra que nos queda. Yo solamente recomiendo hacer esto a alguien que lo haga por la ciencia o por lo LOL de querer hacerlo, pero de verdad es que llega un punto en que no por mucha cinta Faraday que pongas, no por mucho aislante conseguimos nada, porque como he dicho es que está milímetros una cosa de la otra, milímetros, es imposible. Podemos apañar algo por software. Es que os recuerdo que esta limitación es inherente a la máquina, no es un defecto de los joysticks. Todos los joysticks Hall que compremos de cualquier marca siempre van a tener este problema. Y os voy a enseñar mi caso particular, las pruebas que yo he hecho, para que veáis cómo afecta esto, si es que afecta, en los videojuegos que suelo jugar. Mi primer juego que probé fue el Forza Horizon 5 sin tocar, sin calibrar absolutamente nada y vemos que funciona. ¿A qué? Perfecto. Aquí ya empecé a probar a ver si apretando el gatillo izquierdo, a ver si ocurría algún tipo de interferencia con los imanes del joystick izquierdo. Y podemos ver que de momento, en el momento en que aprieto, yo entiendo que si hubiese algún tipo de interferencia, notaría que al pulsar el apuntar con el Resident Evil 4, el personaje se tendría que mover a los lados y no lo hace. Lo mismo aquí. Con el Cyberpunk en juego de primera persona, en el momento en que apunto, no veo que el personaje se mueva hacia los lados. Entonces, deduzco que no está afectando a nada en el gameplay. Y eso son buenas noticias, porque por mucho que haya una pequeña interferencia magnética, depende cómo esté configurado, no afecta. En el Blasphemous también estoy todo el rato apretando el trigger y no veo que afecte en nada al movimiento. Estos son buenas señales. Con el con el FC24 veo que tampoco, por mucho que apriete el trigger, no noto que los jugadores empiecen a moverse hacia el lado. Buenas noticias. Volviendo al Forza Horizon 5, más pruebas. Si voy en línea recta y aprieto el freno a tope, veo que el coche no se desvía, por lo tanto, bien. Y lo mismo en primera persona. Puedo ver que si estoy en línea recta y le doy al trigger, no veo que el coche se desvíe de su sitio ni veo que se muevan las manos. Por seguridad me bajé un test de gamepad para verificar si realmente no había ningún tipo de interacción, porque yo jugando no noté absolutamente nada, pero en ese test sí que vi que había algunos casos, el más extremo, que podría haber una interacción, pero es que esa pequeña interacción no detecté que afectase a nada para el gameplay. Si voy a buscar ese caso extremo, veo que en el Forza Horizon 5, cuando freno girando a la derecha, en la cámara de primera persona, las manos en el volante sí que registran un leve movimiento.
Pero como he dicho, esto es un caso extremo. De momento, jugando, de verdad, que no he notado nada que me haga pensar que esto afecta. Pero bueno, igualmente, esto es minimizable usando la calibración o tocando las zonas muertas o la circunferencia de lo que hay en la parte de atrás. Y es que calibrando los joysticks dentro del Armoury Crate he eliminado ese movimiento que sale en el Forza Horizon 5. Si queréis saber cómo se hace esto, al final del vídeo después de la instalación también voy a hablar de cómo configurar los nuevos joysticks y cómo tocar las zonas muertas y el perímetro, el radio, para que esto os afecte lo mínimo. Y vamos a la conclusión. ¿Lo recomiendo? Sí, pero esto va un poquito a gustos personales. Son mejores que los que vienen con la máquina, sin ninguna duda, lo son. Y añaden más feedback que al ser un poquito más resistentes, la verdad es que ayuda y se nota. Además, con el stick derecho he pasado a tener 0 zona muerta y esto se nota mucho en la reactividad de ese joystick. Pero con el joystick izquierdo, como he comentado, vemos que hay esa pequeña interferencia magnética, pero es que yo jugando no he notado nada que realmente afecte al gameplay. Es decir, técnicamente sí hay interferencia, pero a la hora de jugar, ¿en qué momentos he notado yo que tenía que pulsar el joystick juntamente con el gatillo y que se notaba alguna diferencia? En ningún momento. Pero sé que voy a decir esto y sé que alguien en el 0,1 segundos va a escribir en los comentarios que a él le pasa que en tal juego es súper importante apretar el joystick al mismo tiempo que apretas el gatillo izquierdo. Vale, seguro que eso va a pasar. Por lo tanto, os pido que si ese es vuestro caso, lo digáis en los comentarios para saberlo, porque como he dicho, yo no he notado nada. En esos casos sí que tendremos que tocar seguramente la zona muerta, que en mi caso con mi joystick es la zona muerta al 7% y el radio al 87%. Con eso no he notado ya más interferencia utilizando el Gamepad Tester. Y os recuerdo que esto es una limitación física que tiene la máquina, la Rock Ally, que es que por culpa de que los sensores y los imanes están literalmente al lado, milímetros al lado, uno detrás del otro al lado, no podremos nunca obtener el 100% del beneficio de un joystick Hall. Vale, y vamos ya a por la instalación y la configuración. Os voy a explicar cómo hacer la instalación de estos joysticks, pero muy rápidamente. Este es el paquete que me ha venido desde Handheld Do It Yourself, donde nos va a venir el joystick, la plaquita para poder hacer un poquito de aislamiento magnético y todas las herramientas necesarias para hacer este mod. Es decir, no vais a necesitar nada. Con todo lo que viene aquí, lo tenéis absolutamente todo. En esta cajita de plástico vemos que nos vienen los joysticks Hall, los joysticks magnéticos, todas las herramientas y todo preparado. Esta pieza de aquí, esto tan pequeñito, es el joystick Hall. Toda la tecnología magnética viene encapsulada dentro de este pequeño elemento. Nos viene una pequeña pegatina en la pantalla para hacer el aislamiento magnético o intentar ayudar un poco porque, como he dicho, magia no se puede hacer. El poder magnético es súper fuerte y poco se puede hacer. Lo pondremos entre las dos partes que se afectan para reducir un porcentaje mínimo eso. Pues vamos a poner a hacer la operación. Lo primero es que tenemos que quitar los 6 tornillos que lleva la máquina. Os recuerdo que el tornillo de abajo en el medio es diferente a todos los demás y además tiene una función muy especial y es que con esto detecta la máquina si se ha abierto o no. Y os recuerdo que luego cuando la volvamos a montar es necesario poner este tornillo para poder encender la máquina después de conectarlo a la fuente de alimentación. Abriremos la máquina con el plastiquito, quitando todas las pestañitas que hay alrededor. Esto es de las cosas que a mí menos me gustan, pero bueno, difícil no es, pero siempre me ha dado un poco de yuyu. Y una vez tengamos abierta la máquina, va a ser muy importante que desconectemos la batería. Siempre desconectar la batería antes de tocar cualquier cosa de estas para evitar sustos y sobre todo por la electricidad estática, etcétera, etcétera. Desconectaremos todos los cables que hay. En la placa de la izquierda o del joystick derecho hay 3 conectores. Desconectaremos esos 3 conectores y quitaremos los 4 tornillos. Una vez quitemos los conectores, los tornillos y todo, ya podremos darle la vuelta a la placa, la extraeremos y vemos el joystick antiguo. Le tenemos que quitar esta parte de arriba que se extrae súper fácilmente y va a tener 2 tornillos. Estos 2 tornillos los quitaremos sin ningún tipo de problema con el tornavís que nos ha venido en las herramientas. Desconectaremos el único cable que conecta ese joystick y aquí lo tenemos, fuera. Ponemos el nuevo, súper fácil todo. Ponemos el cable, lo conectamos, ponemos los 2 tornillos. Y es que es de verdad que es súper fácil este mod. Una vez lo tenemos puesto, le ponemos el capuchón
y procedemos al montaje, que va a ser la inversa. Lo ponemos en su posición, ponemos los 4 tornillos y una vez hemos puesto esos 4 tornillos volvemos a conectar los 3 cables que unen esta plaquita con el resto de la máquina. Pasaremos al joystick, que es más complicado. El joystick izquierdo, que aquí en la imagen lo tenemos en la derecha. Tendremos que quitar 4 cables en este caso. Tenemos el de abajo a la derecha y siempre mirad que hay como una especie de conectores, los tendremos que desconectar. Además, el que es más grande, no sé por qué, lleva una pequeña tira de plástico pegada, no sé por qué, pero bueno, quitamos estos 4 conectores y una vez quitamos los 4 conectores, quitamos los 4 tornillos y ya tenemos acceso a la placa. Igual que antes, desconectamos el capuchón, le quitamos el conector, los 2 tornillos que lo une la placa, súper fácil quitarlo y va a ser lo mismo poner el nuevo, pero antes lo que tenemos que poner es esa pequeña pegatina con aislante magnético. Viene ya precortado, o sea que genial, no tenemos que hacer nada. Le quitamos la parte de atrás para que se pegue y lo pegamos a la placa. Y entonces pondremos el joystick justo encima. Es que esa placa va a hacer de, entre comillas, de aislante con el magnetismo. Ponemos todo lo que nos quedaba, ponemos la placa en su posición, usamos el destornillador para atornillar los tornillos, volvemos a conectar los 4 cables, acordaros sobre todo de volver a poner, no sé para qué sirve, de poner la pegatina que llevaba, pero vamos, súper fácil. Yo no tengo experiencia en este tipo de cosas, solamente la que habéis visto en este canal y la verdad es que no he tenido ningún problema en ponerlo. Una vez ya tenemos todo esto, lo único que nos queda es poner la batería, porque como no pongamos la batería nos llevaremos un susto que no nos merecemos, la verdad. Para activar, os recuerdo que hay que poner como mínimo el tornillo de la parte de abajo, porque si no, no arrancará. Y la primera vez que la intentéis arrancar, sí o sí tenéis que poner el cable de alimentación y en ese momento os arrancará. Si intentáis arrancar la máquina sin estar conectada a la corriente, la primera vez después de abrir la carcasa no reaccionará. No os asustéis, es normal, está hecho así. Una vez reiniciada la máquina, pues aquí vemos que el joystick derecho, sin tocar absolutamente nada, el joystick derecho y el joystick izquierdo, los dos reconocen todos los inputs, o sea que, por lo menos buenas noticias, no hemos roto la máquina y los joysticks funcionan. O sea que, genial. Vamos a ver ahora cómo se hace la calibración y sobre todo hacer ese fine tuning de que todo vaya bien. Nos vamos a ir a Armoury Crate, entraremos dentro de las opciones y en las opciones de calibración. Nos iremos a el joystick izquierdo, que es el que voy a mostrar aquí en este vídeo, y empezaremos la calibración. Veremos que el joystick está descentrado y es porque está ahora mismo con los valores del joystick anterior y cada joystick es diferente. Y tendremos que empezar la calibración. Le daremos a A y empezaremos a calibrar desde cero. Nos va a decir que apuntemos hacia los diferentes lados. Mover la palanca al máximo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Una vez hagamos esto nos va a pedir que demos 3 vueltas completas y con esto ya estará todo calibrado. Vemos que funciona bastante bien, nos detecta los inputs y se mueve bastante bien hacia los lados. Os voy a enseñar cuál es el caso más extremo. En el caso de que vosotros tengáis la zona muerta a 0, que lo dudo porque todos los joysticks que venían con la Rocalite tienen un cierto desviamiento, yo creo que algo tendrías que haber tocado. Si la tenéis a 0, veis que en el centro se desvía también como unos 20 puntos hacia la izquierda. Y para solucionar esto es muy fácil. Para solucionar tanto este desvío cuando está en el punto del centro como cuando está hacia la derecha, lo que tenemos que hacer es reducir la zona muerta, aumentar la zona muerta alrededor de un 6-7% y reducir el perímetro, pasarlo del 100% a un 87%. Y con estos cambios vamos a ver que no se mueve cuando está en el centro y tampoco se mueve cuando lo tenemos hacia la derecha. Siempre va a existir esa mínima influencia, pero con esto la vamos a minimizar. Y una vez tocado esto que os he comentado, tocando esa zona muerta y tocando ese radio exterior, el problema que teníamos con el Forza Horizon 5, donde sí que la mano del conductor se movía levemente hacia la izquierda, eso ya no ocurre. Pues ya tenemos la configuración, ya tenemos la instalación y tenéis toda la información.
Os he dado la conclusión antes, porque este vídeo lo he organizado de forma diferente para aquellas personas que solamente quieran saber información sobre los joysticks y aquellos que realmente los quieran y quieran aprender sobre cómo instalarlos. Aunque la instalación la he hecho así rápida porque tampoco hay que entrar en detalle porque es muy fácil esta instalación. Esto es lo máximo que nos va a poder dar este tipo de tecnología con esta máquina. Con la Rock Ally X han cambiado por completo la organización de esa parte. Los joysticks magnéticos ya no están al lado o tan pegados, literalmente en el otro lado de la cara de la placa del joystick. Por lo tanto, sí que se podrían poner joysticks Hall, joysticks magnéticos ahí, en esa parte. Pero bueno, esto ya es una cosa que si algún día consigo una Rock Ally X, lo experimentaré. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!